Aquí tienes la traducción completa al español del texto que proporcionaste. He traducido cada palabra y frase lo más fielmente posible, sin acortar, sin omitir nada, incluyendo las indicaciones de music, repeticiones, el estilo narrativo con pausas, el intro y el outro del space, las partes de narrador y el update. Mantengo la estructura original lo más cercana posible. Hey, hey, hey. Hora de una historia fuera de este mundo de nuestro space. Hoy en nuestro space, agarra un café porque esta tiene de todo. Hacha desaparecida, la peor mentira que hayas escuchado jamás, una vieja llama llamada Carson, por supuesto, music, y un recordatorio de que si finges tu propia muerte temporal por una aventura, las consecuencias, music, van a ser ruidosas. Mi esposa desapareció por un día completo, music, y la obligué a admitir su aventura. Hice todo para arruinarle la vida. Yo, hombre de 32 años, he estado casado con Lisa, mujer de 31 años, durante 4 años. No quiero sonar cliché, pero realmente pensé que teníamos un buen matrimonio. Obviamente, no era perfecto, pero estábamos en buenos términos el 95% del tiempo, y para mí, eso era lo suficientemente bueno. Music. Lamentablemente, para mí, descubrí que yo era el tonto de la pareja. Yo era el que pensaba que las cosas estaban bien cuando estaban muy lejos de eso. Todo se derrumbó hace unos días y todavía estoy tratando de recuperarme de ello. No soy un hombre posesivo, pero si trato de saber dónde está mi esposa en todo momento, es por su seguridad. Si va a la casa de una amiga después de trabajo, me encantaría saberlo porque si algo pasa, puedo saber por dónde empezar. Music. Tiene mucho sentido para mí durante mucho tiempo. Ella lo entendió. Hubo un sábado en que me dijo que quería visitar a su amiga que vivía a aproximadamente 1 hora de nosotros. Estuve de acuerdo con eso y ella se fue bastante temprano en el día, alrededor de las 9 de la mañana. Me dijo cuando llegó allí aproximadamente 1 hora después y como son muy buenas amigas, esperaba que estuviera allí hasta la tarde. No me molesté en chequearla porque por eso. Solo fue cuando eran alrededor de las 5 de la tarde, que envié un mensaje para preguntar cuándo estaría de camino de regreso, así como preguntar qué le gustaría para la cena. No obtuve respuesta. Envié otro mensaje 5 minutos después y todavía nada. Ella no le gusta conducir de noche, así que sabía que no tendría sentido que saliera más tarde que esa hora. Estaba enviando esos mensajes. Estaba lo suficientemente preocupado como para llamarla y el teléfono solo sonaba y sonaba. Intenté contactarla en diferentes plataformas de redes sociales, pero nada. Intenté chequear su ubicación, pero la función estaba desactivada. Y en ese punto, me puse extremadamente preocupado. Para las 6:30 o algo así, intenté llamarla y su teléfono estaba apagado. Tuve que contenerme de correr a la policía porque sentía que no había probado todas las opciones para encontrarla. Sabía quién era la amiga a la que iba a visitar, pero no tenía su número. Afortunadamente para mí, pude encontrarla en Instagram y le envié un mensaje para preguntar si Lisa todavía estaba en su casa. Ella me dijo que Lisa se había ido alrededor de las 3 de la tarde, lo cual era realmente preocupante para mí. No había enviado un mensaje para decirme que estaba de camino de regreso. Si lo hubiera hecho, habría llegado a casa mucho antes del primer mensaje que envié. Su music amiga Natalie intentó llamarla, pero solo obtuvo buzón de voz también. Intentó enviarle un mensaje, pero no obtuvo respuesta. Le pregunté si tenía alguna idea de a dónde podría haber ido Lisa, music, pero dijo que no tenía idea porque dio la impresión de que se dirigía de regreso a mí. No sabía qué hacer, así que simplemente me subí al auto y conduje la hora hasta la zona de Natalie. Me detuve en su casa para hacer algunas preguntas, pero ella genuinamente no parecía saber nada. Incluso me mostró fotos que habían tomado cuando Lisa estaba allí, mostrando que esa parte era verdad. Había respondido a un mensaje de Natalia a las 4:12 de la tarde, music, después de haberse ido. Sin embargo, no había elegido enviarme un mensaje a mí para decirme que estaba volviendo a casa. Estaba tan preocupado de que algo le hubiera pasado, así que fui directo a la estación de policía en esa parte de la ciudad. Music. Natalie fue lo suficientemente dulce como para seguirme a la estación de policía donde reporté que estaba desaparecida. No hubo reportes de accidentes mayores en la autopista, y los accidentes menores no coincidían con el nombre de Lisa. También dijeron que si algún auto se había averiado desde las 5 de la tarde, probablemente ya habrían recibido asistencia para entonces. Me hicieron muchas preguntas sobre ella, y respondí todas lo más exactamente que pude. Me dijeron que empezarían a investigar, pero que sería mejor si me iba a casa por si ella regresaba. Fue difícil porque genuinamente sentía que no estaba haciendo nada en casa,
pero lo hice. Estaba perdiendo la cabeza. Seguía chequeando todas mis redes sociales. Si su teléfono estaba muerto, podría pedir prestado el teléfono de alguien para enviarme un mensaje a mi cuenta explicando qué había pasado. Pero no había nada de eso. Realmente empecé a pensar lo peor. Music. Asume que podría haber sido secuestrada o que su auto se había salido del camino en algún lugar donde sería más difícil encontrarlo. No podía detener los malos pensamientos de dar vueltas en mi cabeza. Fue horrible. Music. Me quedé en la sala de estar porque quería esperar por si de alguna manera lograba regresar en medio de la noche. No pensé que podría dormir, pero de alguna manera logré dormitar, probablemente por todo el conducir que había tenido que hacer. Me desperté con un sonido en algún momento cuando apenas empezaba a amanecer afuera. No tardó mucho en darme cuenta de que alguien estaba tratando de abrir la puerta, y me senté inmediatamente porque sabía que tenía que ser Lisa. Cuando abrió la puerta, era ella. Inmediatamente, Music. Le pregunté dónde había estado, y ella se sobresaltó al verme y oír mi voz. Siguió con un nervioso hey, babe, como si nada hubiera pasado. Inmediatamente caminé hacia ella y la abracé porque estaba tan contento de verla. Ya había pensado en lo peor absoluto y no sabía qué había pasado. En ese punto, todavía pensaba que no había sido Music su culpa y que alguna circunstancia desafortunada la había hecho regresar tan tarde. Dijo que solo quería tomar un vaso de agua primero, así que la dejé. Realmente me estaba conteniendo de interrogarla mientras eso pasaba. Rápidamente le escribí a Natalie para hacerle saber que Lisa había aparecido. Music. Cuando terminó, se giró hacia mí. No la presioné porque sabía que tendría que decirme qué había pasado. Afirmó que habían sido circunstancias muy desafortunadas. Dijo que había dejado la casa de Natalie alrededor de las 5 de la tarde. Sabía que eso no era cierto, pero no dije nada porque asumí que quizás solo había confundido las cosas. Afirmó que había tomado la salida equivocada de la autopista y que su teléfono se había muerto. No podía averiguar cómo volver a su ruta, y como se estaba haciendo de noche, empezó a entrar en pánico. Su cargador del auto supuestamente no estaba funcionando tampoco, así que, Music, no podía recargar su teléfono. Dijo que se detuvo en el hotel más cercano y simplemente tuvo que pasar la noche allí. Se disculpó por hacerme preocupar. Bajo circunstancias normales, podía haber creído todo lo que dijo si no hubiera estado buscándola. Me senté allí un rato tratando de digerir todo antes de acusarla de mentirme. No tardó mucho en darme cuenta de que simplemente no tenía sentido. A menos que no hubiera estado usando su cerebro, la mayor parte no tenía sentido. Ella sabía mi número de teléfono. Sabía mis handles. Fácilmente habría encontrado a alguien para pedir prestado su teléfono por 1 minuto o 2 para hacerme saber que estaba bien. También no tenía sentido que su cargador del auto no estuviera funcionando porque lo compré hace menos de un año y es de una buena marca. También afirmó que dejó la casa de su amiga a las 5, pero, Music, eso obviamente estaba equivocado por 2 horas, así que era difícil asumir que solo se había equivocado. Decidí ser la peor persona del mundo por 1 minuto y decirle que no le creía. Su boca se abrió de golpe. Le dije que había estado aterrorizado y que esperaba que algo realmente horrible le hubiera pasado. Así que, había hecho todo lo que pude para averiguar dónde estaba. Le dije que ya había hablado con Natalie y ella me dijo que había dejado su casa a las 3 de la tarde. Como esperaba, me dijo que probablemente se había equivocado con la hora. Dijo, Music. Le dije que no lo creía porque 3 y 5 estaban tan alejados y habría sido fácil saber la diferencia entre irse en la tarde y irse al inicio de la noche. No tenía mucho que decir al respecto. Solo mantuvo que debía haberse equivocado. Le señalé que su Find My había sido apagado. Actuó como si yo fuera estúpido al enfatizar que su teléfono había estado muerto. Me reí de eso porque sé que no importa y se lo señalé. No tuvo nada que decir a eso. Me aseguré de que quedara claro que creía que lo había apagado intencionalmente. Le señalé que podría haber usado el teléfono de cualquiera para llamarme o contactarme por redes sociales. No tenía sentido que no hubiera pensado en mí ni una vez durante toda su urdil, especialmente para hacerme saber que estaba bien. Merecía saber eso. Afirmó que no se le había ocurrido en medio de toda su preocupación. Le dije que no era estúpido y que ella tampoco lo era. Ciertamente se le habría ocurrido encontrar una forma de contactarme y asegurarse de que no me preocupara. Le hice saber que había reportado su desaparición y jadeo. Preguntó por qué lo hice y dije que era obvio por qué. Pensé que algo le había pasado. Natalie tampoco tenía idea de qué había pasado. Susurró que había estado diciendo la verdad sobre todo lo que le había pasado. Le dije que no lo había estado y que quería saber la verdad. Fui muy asertivo al decirlo. Music. Sabía que si realmente estuviera diciendo la verdad,
Se defendería más, especialmente si estaba implicando que estaba mintiendo. Pero estaba acobardada. No es una débil. Bajo circunstancias normales, pelearía por sí misma. No lo hizo, Music, esta vez. Le dije que iba a perder la cabeza si no decidía decirme la verdad. Ya sabía que algo más estaba pasando. En ese punto, ya había considerado lo peor, que era que había estado engañándome. No lo sugerí. Quería que ella lo dijera ella misma. Music. Sabía que no podía haber nada más. Prométeme que no te vas a enojar conmigo. Por favor. Esa fue la confirmación que necesitaba para saber que había estado mintiendo. Fui lo suficientemente listo como para empezar a grabar nuestra conversación en ese momento. Sabía que la necesitaría. Music. Le dije que no podía prometerlo, pero que cuanto más rápido lo sacara, más probable era que no perdiera la cabeza. Tomó una respiración y me dijo que iba a admitirlo, pero me pidió que me sentara, así que lo hice. Dudó mucho tiempo, y cuando me puse de pie agresivamente, suplicó y me dijo que hablaría. Le hice saber que estaba perdiendo la paciencia. Music. Fue entonces cuando finalmente lo admitió todo. Había ido a ver a un hombre exactamente como esperaba. Afirmó que no había planeado verlo cuando salió de la casa, Music, esa mañana. Dijo que él se había mudado a esa parte de la ciudad relativamente recientemente y decidió enviarle un mensaje para saludar. También afirmó que cuando envió el mensaje no tenía intenciones de encontrarse con él. Pero esa parte definitivamente no la creí. De una forma u otra, él la invitó a su casa y ella apareció. Inmediatamente pregunté si era Carson y no dijo nada. Music, así que supe que era él. No era lo que llamaría un ex porque nunca salieron. Music, tenían algo, sin embargo, nunca estuvo definido. Pero cuando me contaba las historias de él, podía decir que realmente lo amaba en ese momento. Mi cabeza se sintió caliente cuando lo descubrí porque nunca me gustó el tipo. Dijo que sabía que era mejor no decir nada que decirme a quién había ido a ver. Sabía que se suponía que debía decirme algo, pero no podía inventar una mentira en ese momento, así que simplemente eligió desaparecer porque podía averiguar algo después. Odié cuanto me había dado por sentado que no pensó que fuera gran cosa desaparecer y hacerme preocupar hasta el cansancio porque quería ver a su viejo amante. Había estado casada conmigo por 4 años, pero no tuvo problema en hacer eso. Es difícil describir las emociones que sientes cuando descubres cuán poco le importa a alguien engañarte. Va más allá del dolor. Le pregunté qué había pasado y admitió que habían dormido juntos, pero afirmó que lo lamentó inmediatamente y que no pasó nada el resto de la noche. Le dije que no creía eso y que incluso si fuera cierto, no cambiaba mucho. Le dije que tenía que irse. Estaría mejor si volvía de donde vino. Me negué a sentarme y dejar que alguien que había sido tan infiel permaneciera en la casa que yo había trabajado más para conseguir para nosotros. Suplicó que la dejara compensármelo. Pregunté cómo, y dijo que no sabía, pero que lo averiguaría. Le dejé claro que no había nada que recuperara mi confianza en ese punto. Había destruido el vínculo que teníamos al dormir con alguien más y hacerlo de la peor manera posible. Estaba acabado. Repetí que tenía que irse, y aunque empezó a llorar, eventualmente se levantó y fue al dormitorio. Para cuando estaba completamente claro afuera, salió con una maleta que había empacado. Quería abrazarme, pero me negué a aceptarlo. Music. Dejó la casa sin decir otra palabra y no ha vuelto desde entonces. Estoy contento y espero que la única otra vez que entre a esta casa sea para recoger el resto de sus cosas. Me aseguré de hacerle saber a la policía que había aparecido. También le hice entregar los papeles de divorcio. Todo lo que queda, Music, ahora es que hagamos la separación oficial. Y no puedo esperar a que eso pase. Aunque no la veo, la idea de que todavía estoy atado a ella me estresa mucho. Actualización. Music. Hey a todos, estoy de vuelta con una actualización. Y aunque podría no ser buenas noticias para Lisa, está lleno de buenas noticias para mí. Nunca afirmé ser una gran persona. Y estoy contento de haber podido inclinarme hacia eso para pagarle por la forma en que arruinó mi vida. Lo primero de lo que tengo que hablar es nuestro divorcio. Fue muy sorprendente para mí que quisiera negociar para que las cosas terminaran rápido. Fue exactamente porque vi que quería eso que elegí no dejar que las cosas terminaran rápido y me aseguré de que no pudiéramos ponernos de acuerdo. Así que, llevamos las cosas a la corte. Funcionó a mi favor allí. Pude quedarme con la casa, que era lo que más quería. Hay manutención conyugal, lo cual no fue sorprendente considerando que ella gana mucho menos que yo. Pero como hemos estado casados por tan poco tiempo, no tengo que preocuparme por pagarla por un tiempo dolorosamente largo. Y eso es lo suficientemente bueno para mí. Dividimos el resto de nuestros activos por la mitad,
Pero no me importa mucho eso. Después del divorcio, vino a recoger el resto de sus cosas de la casa, y eso fue lo suficientemente suave. En el momento en que terminó, decidí atacar y hacer su vida un infierno. Lo primero que hice fue asegurarme de que todos supieran qué tipo de persona es. Si alguien puede engañar a su esposo de una manera tan premeditada, Music no es el tipo de persona en la que puedes confiar. Fue un servicio público para mí asegurarme de que la gente estuviera bien consciente de eso. Empecé con su familia y amigos. Les envié mensajes a todos para dejar claro qué tipo de persona era. Tenía la grabación de voz. Tenía todos los detalles, incluyendo Music, mis textos a Lisa y mis textos a Natalie. Incluso tenía la prueba de que había presentado un reporte policial de que estaba desaparecida. Todo se juntó para dejar claro que estaba diciendo la absoluta verdad. Hubo tantas reacciones diferentes, lo cual no fue sorprendente. Algunas personas lo amaron porque era chisme. Su familia y amigos más cercanos estaban enojados porque la estaba exponiendo. Muchas personas eran comprensivas con mi situación. Tuve suficientes personas que no estaban de su lado para saber que había valido Music la pena. Para las personas que sabía que estaban allí para oír el último chisme, me aseguré de animarlas ligeramente a que difundieran la palabra. Necesito que todos sepan qué tipo de persona es. Por eso también me aseguré de publicar el mismo mensaje en la página del vecindario. Aunque ya no está aquí. Si descubro su nuevo vecindario, también lo publicaré allí. Los peores mensajes que recibí en respuesta a su historia fueron capturados de pantalla, hechos anónimos y enviados de vuelta a ella. Quería que viera qué pensaba la gente de ella. Al menos, si lo oye de más de solo mí, se dará cuenta de cuánto es una mierda. La parte divertida fue enviarlo anónimamente a un montón de gente en su trabajo. No esperaba que la despidieran. Sabía que eso sería esperar demasiado, especialmente porque no tenía nada que ver con su capacidad para trabajar. Si trajo suficiente escrutinio sobre ella que eligió irse por su cuenta. Lo descubrí porque vino a la casa a hacer un escándalo. No abrí la puerta, pero me estaba diciendo que había tenido que mudarse porque yo había elegido arruinarle la vida. Realmente quería responder y decirle que ella lo había hecho todo por sí misma, pero elegí no engancharme porque sentía que no tenía nada que perder en ese momento. No estoy a punto de dejar que me saque un cuchillo o algo. Por lo que sé, se fue de la ciudad. Irá y se establecerá en algún lugar lejos del drama que creó para sí misma. Era una mala persona, y elegí dejar que todos lo supieran para que puedan tomar las decisiones correctas cuando tengan que interactuar con ella. Music. Sé que algunas personas dirán que fui demasiado lejos, pero si hubieras pasado por el dolor por el que pasé, entenderías que Lisa no merecía nada mejor de lo que obtuvo. Si pudiera haber hecho algo peor, podría haberlo hecho. Quería ir por Carson, pero genuinamente no quería darle tanto de mi tiempo, Music y atención. Engañar nunca vale la pena. Esa es la conclusión. No arruines lo que has construido con años y años de tu vida por un instante de placer. Lisa vendió todo lo que teníamos por eso. Y, Music, estoy contento de que no terminara en un cuento de hadas para ella. Necesitaba un mal final, y lo obtuvo. Desaparecer y dejar que tu cónyuge piense que estás muerto mientras estás acostándote con una vieja llama es cruel de nivel superior. No hay versión de eso en la que el pánico que causaste no importe. Y honestamente, la mentira era insultantemente mala. Salida equivocada, teléfono muerto, cargador roto, hotel misterioso, amnesia sobre la hora. Como, al menos comprométete con la mentira. Agrega extraterrestres, un bucle temporal, cualquier cosa. Cuando la gente se agarra a las perlas sobre ir demasiado lejos, creo que están saltándose la parte donde estabas sentado en casa genuinamente preguntándote si tu esposa había sido secuestrada o asesinada. Te aterrorizó emocionalmente. Ya sea que lo pretendiera o no. Una vez que alguien cruza esa línea, las reglas usuales de jugar limpio ya no aplican realmente. ¿Qué piensan? Y gracias por unirse a nosotros hoy en Outer Space. Asegúrense de dar like y suscribirse y tocar la campana de notificaciones para no perderse nuestro próximo video. Hasta la próxima.